Hace 8 días terminamos nuestro estudio del libro de Oseas. Dentro de 8 días retomaremos con el estudio de los profetas. ¿Quién sigue después de Oseas? ¿Quién? Joel. Así que el pastor Humberto está afinando todos sus sentidos para dentro de 8 días. Y vamos a empezar a estudiar el libro de Joel. Así que le animamos a que vaya haciendo su lectura, mi hermano, le animamos a que vaya haciendo su estudio personal, particular, y podamos todos juntos estudiar la escritura, adorar todos juntos. ¿Lo tienen? Juan capítulo 8. Muy bien. Ustedes recuerdan cómo inicia la primera estrofa del himno nacional. Es el coro, Señor. Oh, gloria a ti. La primera estrofa. Chato, ¿cómo dice? Cesó la horrible. ¿Recuerdan? Cantémoslo. ¿Cómo dice? Cesó la horrible noche. La libertad. Eso, hasta ahí nomás. Hasta ahí no. Uy, si ustedes son buenos para disfrutar, les toca el sentimiento, ¿no? ¿Cómo dice Shakira? La libertad, dice el himno nacional, la libertad sublime. Yo no acostumbro ponerle títulos a mi enseñanza, pero esta mañana la llamé así: la libertad sublime. Que no se les va a olvidar. No sublime, segundo, sublime. ¿Están? Para el que está tomando apunte, la libertad sublime. Juan 8, verso 31, lo tienen, ¿verdad? Dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que hoy nos has permitido desarrollar como iglesia y desarrollar como vida de iglesia, Padre. Gracias porque nos has permitido hoy recibir a nuestros hermanos miembros. Gracias porque nos has permitido cantar, orar, ministrar la cena todos juntos. Ahora nos acercamos a tu palabra. Padre bueno, con respeto lo hacemos. Nos acercamos con un corazón sencillo, pidiendo, Padre, para que por favor tú nos ayudes, traigas luz a nuestra mente y traigas luz al corazón. Que tu palabra esta mañana traiga la libertad, pero en verdad la libertad sublime. No la que reza nuestro himno nacional, sino la libertad que solo tú puedes traer. Que al entender tu palabra esta mañana, Señor, seamos libres. Seas tú bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar esta mañana por un ratico entonces. ¿Cómo se llama la enseñanza? La libertad sublime. Junto a la libertad, ustedes encuentran que hay un concepto al lado de esa libertad que debemos analizarlo también esta mañana. Dice: y conoceréis, y la verdad los hará libres. Verdad y libertad. Bueno, así que tenemos que empezar por hablar por la verdad, porque el texto dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. O sea, el principio es la verdad. Muy bien. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y podríamos empezar a: ¿qué es la verdad? Preguntémosle a las personas: ¿qué es la verdad? Pues todo el mundo estaría dispuesto hoy
a darnos sus tesis sobre la verdad, ¿cierto? Digámoslo así, que puede ser la pregunta pues del universo. ¿Qué es la verdad? Hoy tenemos a muchos dispuestos a vender verdades, ¿no? Y otros dispuestos a desmentir las verdades de los otros para poner sus verdades. Edgar tiene su verdad. Yo digo que lo que Edgar está diciendo no es verdad. De manera que la verdad es la que yo tengo. Y así sucesivamente. Muchos están dispuestos también a aceptar que hay muchas verdades. Verdad absoluta no hay. Según algunos, la religión ha sofocado a las personas, ¿sabe? El concepto de verdad hoy es tan cuestionado. En realidad hoy nadie quiere verdades absolutas. No, la verdad puede cambiar. Lo que funcione para las personas, eso es verdad. Hoy se nos han colado dentro de la iglesia un par de términos que solamente voy a citárselos, pero algún día de estos hablaremos de pronto con calma o los maduramos. Y es el pragmatismo. Básicamente, ¿qué es el pragmatismo? Lo que funcione, lo que dé resultado, eso es verdad. Lo que dé resultado, vale. Lo que dé resultado, pues eso es una verdad. Y hay otro concepto, el relativismo. Todo puede cambiar. Si yo tengo esta idea, puede cambiar. Todo está sujeto a cambio. Bueno, mis hermanos, la Biblia, ¿qué enseña sobre este asunto? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura? Bueno, la Biblia enseña que la verdad es atemporal. Déjenme les explico eso. O sea, que hay una verdad absoluta para todas las personas, en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los tiempos. La verdad es una sola. La verdad, en la Escritura nos encontramos con la verdad, por ejemplo, sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Como dice un autor. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo relacionarnos con Él? Bueno, la Escritura nos dice. El mundo está dispuesto a decirnos, Dios puede ser una invención suya, puede ser una idea suya. El Dios de la Biblia, porque ni siquiera tienen en cuenta la Escritura. Así que, ¿qué dice Dios sobre, qué dice la Escritura sobre Dios? Sobre el hombre, sobre el bien, sobre el mal, especialmente sobre el camino de salvación. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Escritura sobre el pecado? Bueno, hermano, la Escritura definitivamente es la roca sólida de la verdad divina. La iglesia del Señor hoy cree en absolutos, Martica. Para nosotros sí hay absolutos. ¿Cuál es el absoluto? Lo que el Señor dice. Usted se va a encontrar en muchas dificultades cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté con su familia, cuando usted esté con sus amigos, los que están estudiando, si están en la universidad, si están en el colegio. Ahí tiene uno bastantes controversias. ¿Qué es? ¿Qué es la verdad? Y usted diga, yo creo que la verdad es esta, porque eso es lo que la Escritura me dice, y verá que va a tener problemas. Empiece usted a poner absolutos en su vida. Empiece usted a hablar de los absolutos de su vida y verá que se le vienen problemas. Tenemos nosotros que decir que la salvación viene por fe, ¿cierto o no? La salvación es por fe. ¿Por fe en qué? En Cristo, en la verdad, ¿cierto? O sea, mis hermanos, que los redimidos, los creyentes, ellos han conocido o sea que nosotros sí conocemos cuál es la verdad. Para nosotros la verdad no es pragmática. Para nosotros la verdad no es relativa. Porque nosotros tenemos una verdad absoluta que nos ha sido comunicada por la Escritura. Nosotros sí la tenemos. Pero no porque venga de nosotros, sino porque nos ha sido comunicada del Señor, ¿cierto? Por lo tanto, si solo los creyentes tienen la verdad, ¿qué diremos de los incrédulos?
¿No la tiene? Tranquilo, mis hermanos, tranquilo. Sí, mis hermanos, sí. Uy, eso a veces suena excluyente, uy, eso a veces suena fuerte. Pues hermanos, los únicos que tenemos la verdad somos los creyentes. Y vuelvo a decir, no porque venga de nosotros, sino porque nos ha sido entregada por la Escritura. Y los creyentes sí gozan de verdad, de tener verdades absolutas. Y nos gozamos en ello. Para nosotros no hay ningún problema. Para nosotros no hay ningún problema creer que Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, ¿ya? Él es el creador y nosotros somos criaturas. Y eso nos deja en nuestro lugar correcto. Y el Señor sea alabado y el Señor sea bendecido, mis hermanos. ¿Ya? El creyente no goza de verdad absoluta. Al incrédulo, perdón. ¿Dije al creyente? No, al incrédulo. El incrédulo quiere llegar a ser Dios. El incrédulo quiere ser Jehová Junior. Sí. Ese quiere ponerse a la altura de Dios. No, no es así. Dios es Dios. Y nosotros decimos, amén. El Señor se ha glorificado porque Él es Dios. Él es el creador y nosotros decimos, amén. El Señor es el creador. Él es el dueño de todo. Entonces veamos, mis hermanos, verso 31, dice así la Escritura, dijo Jesús a los discípulos que habían dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, verso 31. Ahora, pensemos un momento, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Parece ser que este texto no se está hablando de los son las personas del verso 30, no lo leímos, pero leamos el verso 30. Dice, al hablar Él estas cosas, muchos creyeron. Claro, el Señor tenía un auditorio judío. Y esos judíos, después de escuchar las palabras de Jesús, ¿qué dice el verso 31? A los que habían, o sea, ¿qué pasó con aquellos judíos después de que escucharon hablar a Jesús? Creyeron, muy bien. Así que Jesús no los ve a ellos y Él dice, bueno, tengo que dirigirme a ellos, a los que han creído en ese texto. Por lo que nosotros vemos en todo el texto, mis hermanos, y esta mañana no podemos entrar a analizar todo el texto, pues no hay el tiempo. Lo que Jesús nota es que ellos creen, pero creen de una manera superficial, de una manera limitada. Y sí, habían algunos que estaban dispuestos a creer en sus enseñanzas. Pero por lo que nosotros vemos en el texto, su creencia no era salvadora. El objeto entonces del Señor en esta acción era señalar a la fe salvadora. El tipo de fe que los haría verdaderamente libres. Allá es donde está yendo el Señor. Habían comenzado a creer en Él, ¿cierto? Note que el texto dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Él no le está hablando a cualquier persona. Él está hablando a unas personas que ya habían escuchado hablar a Jesús. Que ya habían escuchado un discurso de Jesús. A ellos es de los que está hablando. No le está hablando a unos incrédulos. Ellos habían creído en Él, pero vuelvo a decir, no era una creencia profunda. Así que el Señor nota que hay una fe superficial en ellos y el Señor va a empezar a hablar con ellos. Él nota que hay una fe superficial en ellos y Jesús va a advertir algo. La respuesta de Jesús a quienes profesan en Él nos va a dejar ver aquí, hermano, el camino que nos lleva a la libertad. Note, verso 31, parte B. Dice, si vosotros, ¿quiénes? Si vosotros, ¿quiénes? Aquellos que habían creído, a los judíos que habían creído. Le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. O sea, ellos hacen una profesión de fe. Ellos dicen creer en Jesús, ellos dicen creer en una fe salvadora. Y Jesús se queda mirando, no se detiene y les dice, Javier, esa fe debe ir acompañada de algo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos. Bueno, muy bien. Está dirigido entonces a quienes han creído, no a quienes no creen. Estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para la lealtad a largo plazo. Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Una cosa es reconocer la verdad y otra cosa es hacer algo al respecto. Una cosa es decir, sí, tienes razón. Bueno, ¿y qué va a hacer con eso? Una cosa es, lo que dice la Biblia es cierto, sí, es cierto. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Sí? Hay algunas personas que después que se han acercado a la Escritura, se han acercado a la palabra, ya no estarían dispuestos a rechazarla totalmente. No, yo creo que lo que la Biblia dice es cierto. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué está dispuesto a hacer con eso? ¿Sí? Tenemos que decir, hermano, que no toda fe salva. Podemos encontrar una fe fingida. Y eso podemos verlo a través del texto bíblico. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la parábola del sembrador? ¿Recuerdan ustedes que hay una semilla que cae en cierto lugar y florece? Y parece que va bien. Parece que va a ser un árbol bonito. Uy. Pero pasan los días, viene el sol, viene la lluvia. No fue nada. Estas personas en realidad no amaban a Jesús. En realidad rechazaban creer en Él cuando uno ve el texto. ¿Qué significa permanecer? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Obedecer la palabra. Conocerla, aplicarla, dejarla que moldee la mente, dejarla que moldee el corazón. Como dices, estar dispuestos a obedecerla. El solo asentimiento no es igual a la fe salvadora. O sea, decir sí, sí, sí. Yo creo que lo que dice la Biblia es cierto. La fe genuina se manifiesta en la fe cambiada de las personas, hermano. La fe salvadora, para quienes están tomando notas, no voy a entrar en esto porque no tengo el tiempo esta mañana, pero lleva un conocimiento, esa fe. El componente intelectual de la fe requiere que nosotros comprendamos la fe. Algunas personas nos critican a nosotros porque piensan que nuestra fe, dicen ellos, su fe es un salto al vacío. ¿Ustedes creen en un salto al vacío? No, señor, no, señor. Nuestra fe es una fe informada. Yo le puedo dar razón de mi fe por la Escritura. Mi fe no es una fe loca. Mi fe no es una fe que me lleva algunos dicen, al suicidio intelectual. No. Mi fe no es un salto al vacío, no, señor. Mi fe es una fe objetiva. Puedo hablarle de ella. Pasa por la razón, sí, señor. Pasa por un entender, por un componente intelectual, mi fe, sí, señor. Ahí está. Ahí está. Nuestra fe no es que nosotros soñamos y confiamos en... No. Nuestra fe es objetiva. Pero también no solamente el conocimiento, sino un asentimiento. O sea, eso va más allá. Es entender, es poner la confianza en que eso que dice ahí es así, es verdad. Lo que está aquí es verdad. Y el creyente tiene que decir, sí, así es. Fácil, no es fácil. Y a veces es muy complicado. Pero lleva otro elemento también, y es la confianza. Y es que esa palabra, esa verdad en nosotros actúa. Y para nosotros es un camino firme. Nosotros creemos en lo que el Señor dice ahí porque Él lo dijo y decimos amén. Si el Señor lo dijo. Y si Él lo dijo, lo va a hacer. Ya hemos hablado de las promesas del Señor y decimos amén. ¿Y qué decimos a sus amenazas? Amén. ¿Va a cumplir sus promesas? Amén. ¿Va a cumplir sus amenazas? Amén. Y el Señor será glorificado, hermano. Entonces, ¿dónde vamos? Quienes son verdaderamente discípulos, note, si vosotros, ¿qué? Quienes son verdaderamente discípulos, permanecerán.
permanecerán. Seguirán, ¿sí o no? Se mantendrán en la fe y la obediencia a su palabra. La naturaleza del verdadero discipulado consiste en la obediencia continua a su palabra. Las Escrituras afirman reiteradamente que solo quienes obedecen a Jesucristo son sus verdaderos discípulos, hermano. No puede haber como una dicotomía o ese camino en el hombre en que nosotros pensamos que podemos aceptar verdaderamente a Cristo como Salvador, pero no podemos tenerlo como Señor. Eso no pasa. Si el Señor es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Eso no se puede separar. Algunos dicen, Cristo puede ser su Salvador, pero no necesariamente puede ser su Señor. Eso no es una verdad bíblica. Es Salvador y es Señor. ¿Sí? Usted sí puede haberle entregado toda su vida a Dios, pero puede haber un cuartico para escondido de su corazón donde usted no pasa. Algo que es suyo, todo es del Señor, pero hay una parte que no es suya. Eso no pasa. Eso no es una verdad. Eso no es una verdad bíblica. No es posible ser salvos y confesar a Cristo como Señor, hermanos, y someternos al señorío del Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra. Los verdaderos discípulos entonces están orientados ¿por qué? Por la palabra. Todo empieza a ser sencillo, Edgar. Los verdaderos discípulos están orientados por la palabra, reconocen la autoridad de la palabra, reconocen que aquí está su fuente de vida. Los creyentes verdaderos aman su palabra, desean su palabra. ¿Qué tienes para decirnos, Señor? Humberto estaba orando esta mañana y decía, Señor, ¿qué tienes para decirnos esta mañana? ¿Les gustaría que nosotros llegáramos un día de estos diciendo, el Señor me dijo que les viniera a decir, anoche tuve un sueño con ustedes? Hermano Gabriel, esta semana tuve un sueño con usted. Tuve una visión del Señor para el nuevo año con la iglesia. ¿Les gustaría eso? El día que nos escuchen a nosotros decir algo como eso, hermano, corran. Por su vida, corran. Sí. ¿Qué necesitamos nosotros? La Escritura, Señor. Lo que oraba Humberto esta mañana, Señor, dinos por dónde es. No necesitamos ponernos a soñar, no necesitamos ponernos a inventar cosas. Yo no necesito, Humberto no necesita por qué pararnos aquí a inventarles a ustedes visiones, a inventarles cosas. No. El Señor tiene guía para su iglesia a través de la palabra. El Señor me dio una palabra rema para el otro año. No, hermano, nosotros no. La iglesia del Señor es objetiva, ahí está la verdad, ahí está la palabra. ¿Qué vamos a hacer para el otro año? ¿Qué les parece? ¿Qué parece, señor? La palabra rema en ¿Qué les parece si leemos la palabra para el otro año? Estudiamos la palabra. ¿Qué dicen si predicamos el otro año la palabra? ¿Qué dicen si cuando salgamos a evangelizar, evangelizamos con la palabra? ¿Quieren una visión así potente y poderosa del Señor? ¿Qué les parece si el otro año decimos las canciones que vayamos a cantar en la iglesia que sea la palabra? Lo que enseñemos a los niños, palabra. En la escuela bíblica, palabra. El domingo, palabra. ¿No les parece una buena visión para el otro año? Vamos a poner ahí un logo bien chévere. El discipulado empieza, hermano, por creer. ¿Lo notaron? Entonces dijo Jesús a los que habían creído en Él, a los que habían creído, si permanecen en mi palabra seréis verdaderamente. Aquí sí podíamos irnos largo, hermano, largo. El discipulado entonces demanda varias cositas, hermano. No me voy a detener mucho en eso porque es que hoy el tiempo está duro. El discipulado demanda mantenerse constantemente en la palabra de Jesús. ¿Sabe qué implica, hermano? Que nosotros estemos todo el tiempo escuchando constantemente la palabra del Señor. Ustedes, mis hermanos, insisto en esta idea, mi hermano Giver, usted no necesita un sueño del Señor. Usted y yo necesitamos estar constantemente escuchando la palabra del Señor. Ya hemos hablado
visiones, sueños, ángeles, voces. Eso no es camino seguro. Eso no es camino seguro. El camino seguro está aquí. El objetivo está aquí, hermano. Está aquí en la escritura. Necesita dirección para su vida. Qué bueno, yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Leer la palabra. Ya, me dan ganas otra vez de volver a poner ejemplo a los solteros. Pero ya ustedes saben lo que... Para todo en su vida, usted necesita el consejo del Señor. Hermano, ahora que nosotros estamos haciendo, ¿no? Se acaba el año y empieza uno a hacer las nuevas... No sé si ustedes son de aquellos que hacen el listado, bueno, esto no lo cumplí, la dieta, no, nunca se logró. Y hacen ahí su listado de cosas. Dentro de su listado de cosas, la primera que debe estar ahí, haga propósitos serios con respecto a la escritura el siguiente año. Vamos a exponernos a la escritura. Le invito, mi hermano, si usted no está en un discipulado, si usted no está viniendo aquí al estudio bíblico, hermano, es muy fácil conectarse a la iglesia a través del discipulado. Acérquese a nosotros, díganos cuándo lo quiere, a qué hora lo quiere, dónde lo quiere. ¿Vamos hasta su casa o quiere venir acá? Pero necesitamos todos nosotros con urgencia exponernos a la palabra. Necesitamos escuchar la palabra, necesitamos aprender, comprender objetivamente las palabras del Señor, que esa verdad penetre en nuestro corazón. Necesitamos ir a la escritura objetivamente, tranquilamente y decir vamos a estudiar la palabra del Señor sistemáticamente y vamos a decir qué es lo que el Señor nos quiere comunicar. Hermano, estudiar por ejemplo los profetas menores persigue un objetivo y es que todos nosotros maduremos en la escritura y qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Se dan cuenta que mientras hemos estudiado el libro de Oseas, como uno a veces dice, ¿y Oseas qué tiene que ver con nosotros? ¿No tiene nada que ver? ¿O tiene todo que ver? Ahora vamos para Joel. ¿Tendrá que ver con nosotros Joel o no? Hermano, toda la escritura tiene que ver con nosotros. Si se hace necesario que el creyente, mi hermano Gabriel, sea expuesto a la escritura y poco a poco. ¿No, hermano José? Poco a poco, eso es como una dieta. Nos vamos exponiendo y vamos tomando texto a texto, libro por libro, y vamos todos madurando y creciendo en el Señor. Hay algunas personas que a veces no les gustan, y no, pero otra vez. ¿Cuánto que duraron en Hechos? 2 años. Y eso porque Humberto dijo, ya no, hermano, hagámosle más rapidito, y si no, vayamos por irnos más largo. Pero todos nosotros lo necesitamos, hermano. Así que para el siguiente año, antes de poner la dieta, antes de poner, no sé, casarme, un objetivo claro de suyo con la palabra es el Señor. Es necesario, hermano. Es necesario porque de esa forma es la manera como nosotros vamos a crecer. Eso nos va a demandar que nosotros, después de empezar a conocer, a estudiar la escritura, entonces de ponerla en la mente, de ponerla en el corazón, vamos a empezar a obedecer la escritura, a obedecer la palabra. No estamos estudiando o no les hago una invitación al estudio de la escritura, no simplemente, hermano, por satisfacer ese interés académico o por degustarla intelectualmente. No, es porque nosotros entendemos que aquí está la vida. ¿Me van a entender? Para descubrir lo que Dios espera de nosotros. Debemos darnos a la tarea, hermano, seriamente. ¿Fui claro con eso? ¿Sí? Bueno. Verso 32. Dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará... Ok. Conoceréis la verdad, dijo Jesús. ¿Qué es la verdad?
Permanecer en la palabra, porque la palabra nos comunica a quién. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y eso nos llevará a una obediencia a su palabra. Leamos Juan 1:17. Ahí mismo de Juan donde nosotros estamos. Leemos un par de textos. Juan 1:17. ¿Lo tienen? Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, note, y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Así que la verdad está en ¿quién? ¿Recuerdan ustedes este texto que todos conocemos? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy. Ahí está, ¿lo vieron? La verdad, yo soy la vida. Esto es revolucionario para el mundo. Dice, mire, esta es la verdad en que está en Cristo, la verdad en Jesús. Pero como las personas hoy no quieren creer en verdades absolutas, pues sí, pero la verdad viene, mis hermanos, a través de la Escritura. Pero nosotros no hemos sido dejados ahí como a la... Miren a ver cómo hacen para conocerla. Saben que tenemos también la provisión del Espíritu del Señor para venir a comunicarnos. Tenemos la instrucción del Espíritu del Señor para venir a comunicarnos esa verdad. La palabra dice, el Espíritu de... Déjenme les hago un comercial. Primera de Juan 2:27. Aquí es posible que diga un poquito una cosa fuerte que quizás le pueda traer algún problema. Y si le trae algún problema al concepto que le voy a dar, nos podemos sentar y podemos hablar. O puede pedir usted el consejo del pastor Humberto y él se lo va a explicar claramente. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Nosotros a veces nos referimos a una palabra en la iglesia de una manera que ni entendemos. La unción. ¿Qué es la unción? La unción es, por ejemplo, cuando esta mañana estaba aquí cantando Edgar y de pronto hay una unción del Señor y todos empezamos a llorar porque vino la unción. La unción es cuando Humberto está predicando y de pronto hace y todo el mundo se cae. Eso es unción. La unción es cuando yo siento que Edgar hoy vino y predicó y hoy sí se le sintió como el power, ¿verdad? Hoy sí tenía la unción. Pero a veces como uno no siempre viene igual ni con el mismo ánimo, a veces está uno enfermo. Hoy le faltó, hoy venía Edgar de unción como... Y así definimos la unción. Bueno, ya encontramos en 1 Juan 2:27, mire lo que dice la palabra, hermano. Pero la unción que vosotros recibiste de él, ¿qué dice? Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es la unción? Permanecer en Cristo. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Quién tiene la unción? ¿Quién? ¿Humberto? Todo el creyente. La unción es para los que tocan. La unción es para el predicador. La unción es... ¿Qué es la unción? La Biblia lo dice, la unción es el Espíritu Santo y el Espíritu permanece en todos y el Espíritu nos va a llevar a todos a la verdad. La unción no es eso de que, hoy la banda venía, hoy el grupo venía con una unción porque hoy sentí.
Hoy sí, esta semana sí oraron. No, eso no es unción. El predicador vino, hoy sí vino, pero esta semana sí oró. Esa no es la unción. No, señor. Con saco ungido y con... No. La palabra dice, el Espíritu Santo es la unción. Y está en todos. Hermano José, ¿usted tiene la unción? Amén, hermano. Su merced, eso, me gusta. Su merced tiene la unción. Santi, tienes la unción. Hermano Gabriel, tiene la unción. Y dice el Señor, y el Espíritu que está en usted lo va a guiar a toda verdad. O sea, ¿a dónde? O sea, que lo que el Espíritu nos va a comunicar no puede estar lejos de la Escritura. Lo que el Espíritu nos va a comunicar no puede estar lejos de la... ¿Les suena eso una fe loca, Edgar? ¿Sabe qué es fe loca? ¿Sabe qué es fe loca? Anoche me soñé con... No, voy a poner un ejemplo, no me pasó a mí así, no. Yo me iba a casar y me soñé con Zuleima cuando ella bajaba del cielo por una escalera y bajaba con un vestido así repolludito grande. Ella tiene que ser mi esposa. Eso es loco. Loco es uno hacerse de todas esas cosas extrañas por fuera que no son la verdad de la Escritura para empezar a tomar decisiones en mi vida. Eso sí es loco. Objetivo, verdadero, es cuando yo veo a la Escritura y le digo, Señor, ¿cuál es la mujer que tú quieres para mi vida? ¿Es la del vestido repolludito que va bajando por el cielo? No, el Señor se lo dice ahí claramente, hermano. Y así le puedo poner ejemplos para todo en nuestra vida, para todo, hermano, para todo en nuestra vida. Señor, ¿qué dice? ¿Será tu voluntad que yo haga este negocio torcido o no? Ay, hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Podemos hablar si quieren después de eso. Vuelvan a Juan, hermano. Ahí está, la palabra es... Mis hermanos, voy terminando porque no quiero abusar. Bueno, en realidad sí quiero abusar del tiempo, pero no puedo. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Creer en Jesús, obedecer su palabra. Conocer la verdad, ¿qué nos va a traer? Germán dice, pero no entiendo lo que el Señor me dice. Órale al Señor, pídale al Señor, mi hermano, el Señor le va a ayudar. Santiago dice, ¿no? ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Les pregunto yo a ustedes esta mañana, ¿alguno le falta sabiduría? Levanten la mano. A todos. Entonces el Señor nos dice por medio de Santiago, con que les falta sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Pídala. Vaya a la Escritura. Entienda usted y yo, mi hermano, esta mañana, que el Espíritu del Señor, que es la unción, nos va a guiar a la verdad, nos va a llevar a la Escritura y nos va a ayudar en nuestra vida, porque nosotros no estamos desprovistos en nuestra vida para tomar decisiones, para escoger la verdad. Ahí está la palabra. Con que les falta sabiduría, pídala. Ahí está toda la provisión del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad hermano, Jesús vino al mundo para liberar a los pecadores perdidos, y allá estábamos nosotros. Quienes son libres en Cristo Jesús debemos atender a estas palabras del apóstol Pablo. Permítame, yo se lo leo para que no corran, pero quienes están tomando notas, apunten. Gálatas 5, Efesios, Filipenses, 5:1. Mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Mis hermanos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Vuelvo yo porque ustedes están ahí. Juan, ¿cierto? Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres.
Ese verbo conoceréis está como en futuro, ¿no? Porque se refiere a un proceso en el que nosotros vamos, donde nosotros vamos a estudiar la palabra, donde nosotros vamos a buscar la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Y conoceréis. Recuerdan que en Oseas hablamos de ese verbo conocer. Es cuando yo entro en intimidad, cuando yo entro en relación. O sea, debo entrar en relación, debo entrar en comunión con la palabra para que la palabra me comunique la verdad. Y entonces seremos libres. Eso sí, mi hermano, sepa que cuando usted vaya a la escritura nos va a mostrar cosas que a veces no nos van a agradar mucho. ¿Se dan cuenta? Hemos estudiado Oseas y nos acercamos a Oseas y resulta que más bien Oseas nos revela esa naturaleza de pecado que todos nosotros tenemos. Y ahí duele, ¿no? Hay textos de Oseas que uno dice, uy, hoy estuvo duro, estuvo fuerte. Bueno, eso es la verdad. Bueno, eso es lo que el Señor nos está revelando. Pero también hemos visto que la palabra nos revela no solamente el pecado, sino que también le da al creyente la convicción y la fuerza para resistir ese pecado. Porque volvemos a lo mismo, no estamos solos. El Señor nos ha proveído para caminar en la verdad. ¿No va a entender? Bueno, y todo esto, ¿por qué esta mañana? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, ustedes y yo hemos sido hechos libres por el Señor. Cristo nos ha ofrecido y nos ha traído a la libertad por el Evangelio. Solo el Señor tiene poder para ofrecer la libertad. Y aquellos a quienes el Señor hace verdaderamente libre, lo somos. Déjeme traer unas aplicaciones con respecto a esta mañana. Muchos de nosotros, mis hermanos, venimos de iglesias donde nos trataron mal, donde abusaron de nosotros, donde abusaron de nuestra fe, donde abusaron de nuestro servicio. Muchos de nosotros estamos o hemos llegado a la iglesia y dijimos, pues porque yo definitivamente no me veo sin el Señor, debo estar asistiendo. Pero vengo, me congrego y como yo quiero evitar que vuelvan a abusar de mí, y como yo quiero evitar volver a meterme en problemas en la iglesia, voy a escoger este camino. Este es el fácil. Vengo, asisto el domingo, vengo, me siento, hermano, ¿cómo ha estado? Bien, nos vemos. Y algunos optan por esto en la iglesia. Es que en la iglesia me han herido tanto, no puedo dejar de asistir a la iglesia, debo asistir. Pero como ya no quiero que me vuelvan a herir, entonces no hago nada en la iglesia. Tomo una posición pasiva en la iglesia. Mis hermanos, el Señor nos ha dicho esta mañana, y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Así que yo quiero invitarlos a que, si usted es uno de ellos, o si usted ha pasado por ahí, quiero invitarle, hermano, a que usted sirva como libre en la iglesia. Vivan en la libertad con el que el Señor los ha hecho libres. Ahora que conocen la verdad y que ustedes se han acercado a la verdad, vivan conforme a ella, mis hermanos, sin manipulaciones. Pero ¿sabe qué a veces pasa con la verdad? Que la verdad se convierte en un pretexto para nosotros. Antes se le decía a las personas, hermano, si usted no viene a la iglesia, usted está en peligro de correr, que pierda su salvación. Así que todo el mundo para la iglesia el domingo. Si usted no viene a la iglesia el día domingo, por eso es que usted permanece en derrota toda la semana.
Si usted no diezma en la iglesia, por eso es que está en la situación que está. Lo robaron. Ah, con que lo robaron. ¿Será que no está diezmando? Le chocaron el carro. Ah, ¿será que no está diezmando? Ahora que nos acercamos a la verdad, decimos, todo eso es un montón de mentiras que nos han dicho en la iglesia. Ah, bueno, entonces, a la iglesia cuando pueda. Cuando tenga tiempo, pues voy a la iglesia. Como yo ya sé que no pierdo mi salvación por no diezmar, entonces que miren a ver cómo pagan aquí y allá. No vuelvo a dar en la iglesia. No va a entender. Y nos vendieron una cantidad de mentiras y ahora nosotros, por tratarnos de alejarnos de esas mentiras, hemos optado por tener posiciones en la iglesia tranquilas y que no, entre menos problemas tenga yo en la iglesia, mejor. Es que si yo me empiezo a relacionar con los hermanos, seguro va a aparecer algún problema. Pues sí, porque la iglesia está llena de imperfectos, como usted y como yo. Quizás uno de esos problemas sea usted mismo. Alguna vez les cité las palabras de John MacArthur. Sí, creo que era John MacArthur el que dice: no vas a esa iglesia porque esa iglesia está llena de hipócritas. Y John MacArthur dice: no, venga, todavía hay puesto para uno más. Hermano, usted no puede sacar la disculpa. Fue que alguna vez me hicieron. Fue que me hirieron. No. La Biblia dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad tiene que hacerlos libres. Si alguna vez usted en la iglesia fue manipulado, aléjese de eso. ¿Qué le ha dicho el Señor? Sirva a sus hermanos con alegría. Venga y haga parte del servicio al Señor en la iglesia. Sirva con alegría. Ahí está la verdad hoy de la Escritura, hermano. Hágalo. Eso para animar a mis hermanos hoy que son miembros. Sirvan con alegría, mi hermano. Y háganlo para que el Señor sea glorificado y para que el cuerpo del Señor sea fortalecido. ¿Eso es claro? ¿Sí? ¿Está claro eso? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad sublime está ¿en quién? En Cristo. La libertad sublime está en la verdad, y la verdad es Cristo. Acérquense a la verdad, mis hermanos. Acerquémonos todos como iglesia a la verdad. Y ahora que esa verdad traiga libertad a nuestras vidas y nosotros podamos servir al Señor, podamos servir a la iglesia, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Si usted dice: yo no sirvo a la iglesia porque es que a mí me hicieron, porque es que a mí me hirieron, usted todavía no ha entendido la verdadera libertad, no ha entendido las verdades de la Escritura. Mis hermanos, la invitación esta mañana es a que vivan y vivan en la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Sirvan y sirvan con libertad. Que el reino del Señor sea extendido, que el Evangelio corra, que el Evangelio sea esparcido por nosotros. Lo que pasa es que si usted todavía tiene muchas dudas en cuanto a la doctrina bíblica, si todavía usted tiene muchas dudas en cuanto a la verdad de la Escritura, pues ya les di la solución esta mañana. Sentémonos y estudiemos juntos la palabra. Sentémonos juntos y juntos practiquemos lo que la palabra nos dice. Vengan y como iglesia, hermano, practiquemos lo que el Señor nos dice. ¿Qué haremos en la iglesia? Lo que el Señor diga. Y listo, nos evitamos una cantidad de problemas. Vamos a entender que la verdad nos haga libres. Y les hago una invitación, mis hermanos, a que quizás en sus propósitos para el nuevo año, uno de sus propósitos sean: hagan propósitos serios con respecto al estudio de la palabra,
con respecto al servicio en la iglesia. Porque el Señor, la iglesia del Señor necesita de todos nosotros. Oremos, mis hermanos, ¿está claro? ¿Sí está claro? Amén. Bueno, dar una oportunidad para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Señor, retira. Con misericordia. Podemos asociar el permanecer en Cristo como que Él mismo también por su providencia nos sostiene. Otra vez. Que si podemos asociarlo con la verdad de la providencia de Dios que Él nos sostiene al hablar de que permanecemos en Él. Sí, claro, ¿no? O sea, definitivamente la vida de nosotros como creyentes no la podemos vivir nosotros si no fuera por la ayuda del Espíritu del Señor y porque Él es el que nos sostiene y Él es el que nos mantiene. Aquí hay que equilibrar dos cosas, nuestra responsabilidad como creyentes, pero también la gracia del Espíritu del Señor que viene y nos ayuda. El Señor nos dice, esfuércense, ¿sí o no? Sean valientes, ¿sí o no? Y el Señor dice, ahí está el Espíritu del Señor que les va a ayudar en eso. Sí, claro. Y definitivamente permanecemos solo por la gracia del Señor. Oremos, Padre, seas tú glorificado esta mañana. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Señor, gracias porque aunque por mucho tiempo caminamos en esclavitud, la verdad nos trajo a libertad. Aunque por mucho tiempo, aún en la iglesia, Señor, servimos bajo el yugo, hoy tu palabra nos trae a la libertad y servimos con alegría y servimos con gozo. Señor, entendemos esta mañana que nosotros ya no podemos permanecer en el yugo de la esclavitud porque tú nos has traído a libertad. Y perdónanos si a veces nosotros queremos seguir viviendo de la misma manera. Padre, fortalece el ánimo de mis hermanos para que con alegría en su corazón vivan en libertad, porque hemos sido traídos por la verdad. A mis hermanos que tienen dones y talentos en la iglesia, a mis hermanos que tú les has dado gracia en muchas áreas, Señor, y que quizás fueron abusados en otro lugar, te pedimos que la verdad nos traiga libertad y estemos dispuestos a servir en la obra, a servir en el reino, porque somos libres. Que lo podamos hacer ahora con alegría, con paz, con gozo en el corazón. Entendemos esta mañana que la libertad sublime está en ti. Tú eres la verdad. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, Él sea la gloria por los siglos de los siglos.